de los pastores que se enriquecen, amén, con las iglesias, que tiene la iglesia como un negocio. Y entonces dice la Biblia que el que no trabaja para sustentar su hogar ha negado la fe y viene a ser peor que cualquier incrédulo. No, nosotros estamos para administrar los bienes de la casa de Jehová y que haya alimento en la casa de Jehová. Señor, miren, en el libro de Juan, capítulo 10, Jesús habla de dos clases de pastores. Habla del buen pastor que su vida da por las ovejas, y habla de los pastores que son asalariados, que su único interés es el salario. No importa lo que le pase a las ovejas, ellos lo que quieren es el salario que pueden obtener. Tengan lana y tengan leche, y el pastor se sustenta de esa lana y de esa leche. Pastorear por el interés al dinero, ahí va a permitir lo que sea dentro de la iglesia. Y como decía el ministro, a quien más dinero da, pues ese tiene mejor posición en la iglesia, tiene mejores cargos, porque el que más dinero da, y no debería de ser así. Usted lo van a mandar a las 12 o las 11 de la noche, que usted terminó de ministrar para su casa y de Santiago para acá, en un motor. ¿Entiende, varón? A usted y a mí, pastores abusadores y ladrones también. Para que todo el que viene coma de esos alimentos. Entonces nosotros vamos a repartir. Lo que entra en la casa de Dios se reparte entre la misma congregación. A una hermana que necesita una receta, otro hermano que necesita que se le complete con qué pagar la casa. Que tiene la iglesia como una entrada. Como muchos evangelistas también que tienen el ministerio como una empresa. Que están cotizados, no se pueden invitar. Porque, varón, usted lo invita y te dicen cuánto, te preguntan cuántos miembros hay. Es otro tema, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo por ahí. Porque eso tiene mucha teja por los demás. Eso no se puede tocar. Entonces hay un problema. Hay predicadores evangelistas cotizados que cobran por predicar, y a lo que no tenemos esa perspectiva o no cobramos, abusan. Abusan, hermano. A veces dicen Dios te bendiga, y para el pasaje te dan, abusan. Vamos a dejar eso para otro tema, porque vamos a hablar eso después. Sí, pero eso también es una falta de pastor, ¿eh? Eso va dentro de la falta de carácter de un pastor. Así es. Una frente a otra, quedan frente a frente. Entonces tuve un grupo de gente entrando a uno, un grupo de gente entrando a la otra, y lo malo está que muchas veces salen del culto y ni se saludan, ambos de ambas iglesias, porque entienden que ustedes son aquellos, ustedes. Entonces el Señor Jesús dijo que cuando seamos uno, el mundo creería a la palabra. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de ser uno, y como decía el ministro, donde está la lana es aquí en la capital, donde la gente tiene cuarto, trabaja, diezma, ofrenda. Entonces, por la ganancia deshonesta, es que muchos no se quieren ir a los campos o a los lugares ya donde tú tienes que invertir. No es que tú vas a recibir, es que tú tienes que invertir. Entonces, ahí no quieren ir, pero hay que buscar la manera de recordar que el llamado no importa el lugar. El llamado es para que tú vayas al lugar donde Dios te ha llamado. Ahora, sí te digo, no vayas donde no te envíe. Ora a Dios, ya como hizo el apóstol Pablo, que en una quiso entrar a una ciudad, y el Espíritu le dijo, no entres a esa ciudad. Y él siguió de largo. Pero tiempo después, el mismo Espíritu Santo lo mandó a esa ciudad y él volvió después. Entonces, si Dios no te manda a un lugar, no salga de que porque tú entiendes que para ahí hay que llevarlo. No, porque quizá él tiene a alguien especial para llevarlo a ese lugar, que quizá tiene más amor que tú o tiene más comprensión para las personas que viven en esa comunidad, o está más lleno de Dios que tú. Entonces, deja que Dios te guíe, órale y ve a donde Él te envíe. Y no necesariamente tiene que formar una casita donde se llame iglesia. Puede ser la misma casa de cualquier hermano, que se reúnan, adoren a Dios juntos, coman juntos, canten, oren, lean la Biblia. Y eso es suficiente para que el evangelio se esté entonces formando. Porque, como dice el ministro, tantas iglesias cerca, lo que nos trae a nosotros mismos es división. Porque la gente dice, ¿en cuál creo? Porque si me convierto en aquella, me voy a perder de lo oculto que hace esta. O si me convierto en esta, cuando allí estén haciendo milagros, puedo ir y visitarla. Entonces, esa confusión no es buena para el evangelio. Bueno, mire, yo entiendo que las iglesias deben de estar donde realmente está la necesidad. Así es. Por ejemplo, si hay una iglesia aquí, ¿qué necesidad hay de poner otra iglesia en otra esquina? Así es.
Porque la iglesia debe de estar donde está la necesidad. Donde está la necesidad. Ahora la gente van a ir donde ellos entienden que ellos se sienten mejor. Porque es posible que me pone una iglesia al lado mío y yo voy a otra que es más lejos. ¿Usted me entiende? Yo voy a otra que es más lejos. Y quizá el varón, el vecino mío, y él se queda ahí porque él se siente bien ahí. Pero yo no me siento bien ahí, yo voy a otra que es más lejos. Pero realmente aquí hay una necesidad y esa iglesia está ahí. Entonces yo no puedo venir a poner otra iglesia en otra esquina porque estoy entendiendo de que hay una necesidad aquí. Si ya hay una iglesia aquí, porque la necesidad debería de ser de la iglesia, pero si ya hay una iglesia aquí, ya no hay necesidad de iglesia en el mismo lugar. ¿Entiendes? Porque ya la iglesia está ahí. Ahora un vecino, una gente que tiene por aquí, que quiere servirle a Dios y no le gusta esa iglesia, pues va a otra que, ¿me entiendes? Eso es lo que yo entiendo. Es decir, que para mí eso no está bien, eso no está correcto. Yo entiendo que las iglesias, o sea que, por ejemplo, las iglesias evangélicas debería, como que entiendo, como que debería de tener alguien que está encabezado. O sea, debería de ver, ¿me entiendes? Debería de ver alguien que esté encabezado, que dirige, por ejemplo, el renglón de la iglesia evangélica. En cada país o en cada, o podríamos decir en cada en cada ubicación o en cada o sea, del este, del sur, provincia, usted me entiende, ciudades. Debería de haber alguien que encabeza, que dirige. Por ejemplo, antes de un pastor poner una iglesia, debería de dirigirse a esa persona y preguntarle, pastor, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que ahí se puede poner una iglesia? O ministro, ¿me entiende? Y hacer una reunión, ¿me entiende? Para ver si realmente se necesita una iglesia en este lugar. ¿Usted me entiende? Sí. Y aún antes de poner a alguien a pastorear, porque es lo que yo digo, amado, es lo que yo digo. Estamos viendo demasiado desorden. Demasiado desorden. Demasiado desorden, vuelvo y lo repito, demasiado desorden, amado. Pastores, dice ser pastores, y están violando a los niños. Oye, lo mismo que decíamos ahorita, a veces no tienen el llamado, simplemente se enganchan y no es fácil servir en este ministerio. Todo, por ejemplo, es una tentación o todo se convierte en una prueba. Y si tú no tienes el llamado y no te mantienes en búsqueda, como decía el ministro Francis, no te mantienes buscando el rostro del Señor, llenándote del Señor, tú vas a caer en descrédito y en lazo del diablo, como dice el verso 6 que leíamos ahorita en Timoteo. Dice que no puede ser un neófito para que no sea que envaneciendo se caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y que esa persona también tiene que tener buen testimonio para con los incrédulos, la gente de afuera. Perfecto. Entonces, si no cumplimos con ese requisito, podemos caer en ese mal, que hoy en día las redes están llenas de ese tipo de pastores que han cometido errores, tanto como con fraude de dinero, estafa de dinero, y todo eso que hemos visto por la ganancia de eso, por el deseo de ese tipo. Porque ¿por qué quieren poner una iglesia? ¿Por qué no van y visitan a esa familia sin tener que poner una iglesia? ¿Por qué no van y oran por ellos sin tener que poner una iglesia? ¿Por qué no les llevan la ayuda del necesitado sin tener que poner una iglesia? Ellos ven la necesidad en esa familia, pero dicen, vamos a poner una iglesia por aquí, porque la iglesia representa una X entrada de dinero o cualquier representación económica. O ya después que tú eres pastor de una iglesia, que tú vas a una institución pública, yo soy el pastor fulano de tal sitio, ya te toman diferente. Entonces, por esos beneficios o cualidades, es que quieren poner una iglesia, no es por la necesidad de la gente, porque a la necesidad de la gente tú puedes ir sin necesidad de poner una iglesia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, por ejemplo. Si queremos cubrir necesidades de gente, vamos a cubrirla. Los concilios no caen en eso, porque por ejemplo tú te fijas en las iglesias de los concilios y queda lejos una de otra, quedan a una distancia una de otra, pero somos muchos concilios. Entonces aquí hay un concilio, pero al lado y cerca hay de otro concilio, porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo también para decir, bueno, mira, yo estoy cubriendo esta demarcación, ponla tuya ahí para que tú cubras esa área,
porque ya la gente que viene de ahí para acá le queda muy lejos. Usted me entiende. Ellos necesitan Así es que estar debería de cerca. ser. Entonces se pongan ellos de acuerdo. Tenemos a Conacope y tenemos a Cogüe, que están para trabajar con esas iglesias que no pertenecen a concilio, y aún con los mismos concilios ellos abarcan todo eso. Entonces ellos deben de regular todo eso, sí. Pero hasta a ellos se les escapan las cosas, porque es que cualquiera que viene y pone usted mismo dice, voy a poner ahí una iglesia, y no hay nadie que le diga que no puede. No. Usted la pone, pero ahora mismo se está casi por aprobar una ley, se está trabajando esa ley para regular eso. Ya nadie va a poder poner una iglesia así, pero somos nosotros mismos que nos estamos llevando a que esa ley exista. Ahora, después que esa ley exista, nosotros entonces la vamos a ver como una persecución del evangelio, porque hasta para nosotros mismos ya establecer una iglesia vamos a tener que cumplir con todos los requisitos que esa ley pida, pero es necesario, ahora mismo es necesario que esa ley exista para que dejen de pasar esas cosas, pero llegará un tiempo que entonces oraremos a Dios para que desaparezca esa ley, porque nos va a afectar luego. Lo que hoy nos beneficia, mañana nos va a afectar, pero somos nosotros mismos que estamos provocando eso. Yo pienso que en cuanto a lo que el varón dice, estoy de acuerdo con él, pero añado también que aunque establezcan esa ley, los casos van a seguir los casos, porque no, esas personas que traen escándalo así abiertamente o públicamente y descrédito, ¿verdad?, al evangelio, no quiere decir que no fueron llamados por Dios. Dentro de esa persona hay tanto que no fueron llamados por Dios, pero hay también personas que fueron llamados por Dios, que en un momento de su vida se descuidaron, dejaron de buscar el rostro de Dios, y entonces cuando uno se descuida, usted sabe entonces que la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace errar, nos hace cometer pecados, cosas que no son del agrado de Dios. Entonces, si usted tiene una batalla con algún deseo de la carne, lujuria, cualquier pecado sexual o con relación al dinero, cualquier pecado, que son muchos los pecados. Hoy en día quizás suenan aquellos pecados con relación a lo sexual, pero hay otros muchos pecados también. Que hay personas que batallan con eso, que tienen lucha, que tienen debilidad. ¿Qué hacen? Ir trabajando con eso, trabajar con eso, buscar el rostro de Dios, ayudar a orar para que Dios mate esa malicia de la carne, y esforzarnos nosotros por no practicar ese pecado. Porque entonces cuando le damos la largura a eso, practicando ese pecado, de alguna manera u otra eso va a salir a la luz. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, en algunos de esos casos de esos pastores y pastoras que han salido a la luz, es porque ya ha venido una trayectoria de práctica, escondido, al oculto, detrás del telón. Nadie lo sabe, quizá, tal vez hay sospecha, pero ¡pum!, explota la bomba. Que fue que había un descuido, no se trabajó a tiempo con ese deseo de la carne. En cuanto también, estamos hablando de la característica de los pastores, ¿verdad? Especialmente esa parte negativa, cuando no hay carácter, suceden estas cosas, que esa falta de integridad, de rectitud, la llevan entonces a esos líderes o a cualquier persona a pecar, ¿verdad?, deliberadamente, y que esos pecados estallen hacia lo público y traiga vergüenza, deshonra, descrédito al evangelio, porque algo sí tiene el ser humano, que le gusta generalizar. Si algo pasó en un equipastor, con un equipastor, que ese robó, mató y violó, ya todos los pastores son ladrones, son violadores. No, mi gente, no todos los pastores son así. Ese específicamente cometió ese error, pero no todos cometen ese error. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que se guardan irreprensibles para Dios, que dicen, como dice ahí, que son irreprensibles, que por más que tú lo busques, el escudriñas, no le encuentra falta, porque no tienen tacha, no tienen mancha. Así es. Pero no podemos generalizar. Eso es un pecado común entre los seres humanos, que les gustan generalizar. Entonces, añadiendo también lo que observaron de varias iglesias, que a veces caen en competencia. En una ocasión, estaba evangelizando en un lugar distanciado de la iglesia donde me congregaba, y resulta que habían unos miembros de una iglesia que estaba cerca por ahí. Esos miembros se disgustaron por la evangelización que yo llevaba a cabo en ese lugar, y llamaron a mi pastor y se lo dijeron,
y luego me lo comunicaron a mí. Y bueno, yo me lo encontré mal. Igual, somos iglesia, somos el pueblo de Dios. ¿Por qué tienes que enojarte? ¿Por qué tú tienes que enojarte? El hecho de que yo esté evangelizando y cumpliendo con la palabra de Dios, predicando la palabra, no debe de enojarte. No, eso no tiene sentido. Estoy haciéndote el trabajo que tú no has querido hacer en tu sector, en tu barrio. Porque el trabajo que tú no has querido hacer en tu barrio lo estoy haciendo yo. No te enojes, déjame trabajar. Si tú no quieres trabajar, déjame trabajar a mí. Primero. Segundo, la obra del Señor. Ojalá yo que todas esas almas que están en ese sector donde tú tienes tu iglesia cerca se conviertan todos y vayan toditos para allá, para esa congregación, y se gocen con ustedes, porque mi deseo es ganar almas para el Señor. Yo no ando en competencia. Entonces, lo que deberían de hacer o debieron hacer esas personas, en vez de enojarse, calumniarme, fue unírseme. Así es. Y decir: varón, cuando usted vuelva vamos a salir juntos, vamos a peinar este lugar, vamos a trabajar, vamos a ayudar, vamos a orar. Por eso es que el varón decía que hay una competencia. Así es. Entonces todo eso viene trayendo una fragmentación al evangelio. Y por eso es que cuando salen los hermanos no se saludan. Hay iglesias, hay hermanos que y pasan cada uno con su Biblia y no se dicen ni siquiera un Dios te bendiga. Así es. Tan fragmentado, no hay una unidad. En tiempo del apóstol Pablo y de la iglesia primitiva, era una sola iglesia, una sola doctrina. Ya después de la reforma protestante fue que se fragmentaron las cosas, que salieron concilios y salieron diferentes doctrinas. Sí. Cada cual diciendo: esta es la verdadera, la doctrina sana, la sana doctrina. ¿Entiendes? Y eso ha fragmentado el evangelio de tal manera que vemos los males que hoy en día están muriendo. Amén. Hay un punto que no puedo dejar de mencionar, que a lo mejor tiene su pre y tiene su contra. Es el punto de las personas solteras, que pastorean. Por ejemplo, hay concilios, no sé si son todos los concilios, pero hay concilios que no permita a una persona pastorear solo. Un hombre pastorear solo, una mujer pastorear solo. Entiendo que su lógica puede ser por las tentaciones y esas cosas, pero bíblicamente yo creo que eso no es apoyado. ¿Qué ustedes dicen? Eso es apoyado bíblicamente, que una persona no puede pastorear soltera. Como usted dijo, hay concilios que lo manejan de esa manera. Por ejemplo, hasta que usted no se case o tenga una pareja, no lo envían a un campo de trabajo. Pero hay otro concilio que sí, que te envían como quiera, no importa, porque sabiendo que el llamado es a ti, no es a una pareja pastoral, sino a una persona llamada, pero da un mejor trabajo, claro está, un ministro que tenga su esposa, tenga sus hijos, porque él es el modelo de la iglesia. Él es el modelo. A veces nosotros, para no ser un modelo o para no andar correctamente, decimos: no me veas a mí, mira a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo decía: mírame a mí, lo que yo hago para Cristo, hazlo así. Porque no era que él decía: yo soy el ejemplo para que viva. No, él decía: lo que tú ves que yo hago para Cristo, hazlo tú también. Entonces, sé imitador de mí como yo de Cristo. Entonces nosotros, cuando un pastor tiene su esposa y va a aconsejar a una pareja de esposos, ellos le dan más credibilidad, porque dicen: no, mira cómo ellos se comportan, mira cómo ellos se tratan, mira cómo ellos han echado hacia adelante. Cuando un pastor tiene sus hijos y va a aconsejar a una madre con sus hijos, dicen: ah, no, mire, él tiene sus hijos y los hijos andan así, él tiene la reputación. Pero como usted decía, bíblicamente no necesariamente tiene que ser así, porque es que Dios te da la sabiduría para tú trabajar cualquier tipo de tema, aunque tú no lo estés viviendo. Antes de yo casarme y siendo un líder juvenil, el Señor me permitía aconsejar matrimonio, me permitía darle charla a matrimonio, sentarme con ellos, aconsejarlo, y yo todavía no había vivido ese tema matrimonial, y Dios me permitía darle a ellos con que ellos poder seguir su matrimonio hacia adelante. Entonces el Señor te va a usar, tenga la experiencia o no la tenga, Él te va a usar. Ahora, el hombre, para creerte más, para tener más fe, para aumentar su fe, por eso se necesita siempre
que tú tengas una familia y llegues al pastorado. Añadiendo lo que el varón dice, en el caso ya bíblico, como venimos hablando, el mismo texto que leímos del primer libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, después de hablar de ser irreprensible, dicen que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Qué implica estar casado? O sea, que estar casado es uno de los requisitos, especialmente con una sola mujer, que la persona que está llamando al pastor tiene que tener su pareja. No, espérate. Ahí no está especificando, diciéndote que usted tiene que estar casado para usted ser pastor. Ok, no, espérate, vámonos por partes. Primeramente, dice, marido de una sola mujer. Sí. Implica que está casado, y lo está poniendo como un requisito. O sea, dice marido de una sola mujer. Ajá. Le está diciendo que el hombre, para ser un obispo, no puede ser un sinvergüenza. Lógico. Eso es lo que está diciendo. Usted no puede tener dos mujeres, usted no puede tener dos maridos. Eso es lo que está diciendo. Pero no le está poniendo como un requisito para usted ser. No le está poniendo de que para usted ser pastor, usted debe de estar casado. Eso no es lo que quiere decir esto, ministro. Bueno, entiendo yo. Chequea ahí. Ok, supongamos, vamos a la realidad, los testimonios reales. Sí, es verdad, Dios te llama a ti particularmente como pastor, tú eres soltero, y quizás te envían a la obra, como le ha pasado a cientos de pastores hombres, y han tenido que soltar el pastorado en esa iglesia. ¿Adivina por qué? Por las tentaciones, porque a las mujeres se le convierten porque el pastor se ve bien, o Dios pone una gracia en ese pastor y esa mujer lo ven bien y el diablo por ahí se mete, y el pastor que no está casado tiene que abandonar esa iglesia, pedir auxilio al concilio, que eso se ha dicho, visto, eso es real, claro. Y tienen que dejar el pedazo para no caer a la tentación. Entonces es necesario que deba tener que tenga su mujer. Estoy de acuerdo con eso. Y el apóstol Pablo, el primer libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 7, dice que por causa de las fornicaciones cada quien tenga su pareja. Cada quien tiene su pareja. Ok, si tú tienes el don de incontinencia, ok, vete a pastorear, no hay problema. Pero si tú no tienes el don de continencia, tienes que estar casado. O sea, lo más preferible es que estés casado para que te vaya mejor. Eso no va a evitar que tú le seas infiel a tu pareja, pero es necesario que estés casado. Lo más preferible. O sea, cuando yo abordé el tema, yo dije, yo entiendo la lógica por el tema de las tentaciones. Pero yo dije que cuando usted baja la Biblia, bíblicamente la Biblia no exige a que usted tiene que ser usted tiene que estar casado o casada para usted pastorear. Pero sí, conforme a la lógica humana, y aún también tiene que ver mucho con la Biblia, porque no es fácil usted siendo un pastor joven, por ejemplo, que Dios me manda a pastorear solo y se están convirtiendo muchas mujeres que se vean bien y me comienzan a mirar, no es lo mismo. De esto estamos bien claros de esto. Donde yo quiero llegar es porque tenemos muchos pastores y pastoras que están pastoreando solo. Entonces, esta gente, y yo conozco pastores y pastoras que están pastoreando solo, y son gente de testimonio, son gente, mujer de Dios, hombre de Dios. El varón ahorita que vive metido. Son gente que vive metido con Dios. Entonces, si nosotros ahora mismo alegamos y decimos de que la Biblia no lo apoya, entonces, porque, por ejemplo, en los versos que el varón leyó en Timoteo, dice requisito. Es un requisito. Decíamos que lo puede hacer solo, pero hay cosas que no las podemos evitar. Por ejemplo, una tentación, dice el apóstol, huye de la tentación y huye de las pasiones. Si yo sé que puedo ser tentado en un sitio, pues lo mejor es huir, no voy a llegar y que a ver si yo voy a resistir, si yo estoy bien metido con Dios, no. Entonces, para que no pase esas tentaciones de esos ministros, o que ellos tengan que estar todo el tiempo metidos con Dios en ayuno, que se case. Que se case. Mire, Tito lo dice, vamos a leer este pedacito. Tito lo dice más fuerte todavía. Antes de leer.
Lo que yo quiero que ustedes y yo tengamos claro es que para el llamado tú no necesitas en los requisitos que nos están dando ahí es para tú comenzar a hacer el trabajo. En los requisitos que le están dando ahí, cuando dice marido de una sola mujer, no está diciendo que usted tiene que ser casado. Está diciendo que usted tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, usted no puede tener dos mujeres. Ese es el requisito. Sí, el requisito es este, no es que porque cuando Pablo se lo dijo a Timoteo, recordemos que en Corintio se vivía eso, que un hombre tenía dos mujeres, más mujeres, eso es lo que está diciendo. Y todo eso. Entonces él le dice que quien va a pastorear, quien va a ser anciano, tiene que ser una persona que sea digno en tener una sola mujer. Entonces está casado con esa sola mujer. Perfecto. Y va a comenzar a pastorear ya teniendo esa sola mujer, porque eso es lo que le dice. Ahora Tito lo dice con más empeño, porque te dice que tiene que tener hasta hijo creyente. Entonces, ¿qué dice Tito? Capítulo 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Aquí nos llama ancianos los pastores. En otro obispo, otro anciano, y Cristo nos llamó ángel de la iglesia, que ese me gusta más. Ese está más bonito. Entonces dice aquí: para que pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces ahí está más fuerte todavía. No, porque para poner al anciano en el pastor tenía que tener ya sus hijos, y hijos con buen testimonio, si no, no lo ponían. Aunque es lo que venimos diciendo, quiero aclararle al hermano aquí evangelista que tenemos que respetar el contexto de lo que dice el texto bíblico, porque estamos hablando de requisitos. Una cosa es que hayan pastores que no cumplan con los requisitos, y otra cosa es que hayan pastores que cumplan con los requisitos, porque mira, ahí él se lo confirmó, ¿verdad? Y aquí también dice marido de una sola mujer, y usted va aquí luego en el otro requisito, dice que gobierne bien su casa, que tenga hijos, a sus hijos en sumisión con toda dignidad. O sea, tiene que tener su mujer, es lo más recomendable. Es un requisito. Es lo que yo entiendo ahí. Que no, perdón, que no estén pastoreando con una pareja que no estén cumpliendo con ese requisito, es una cosa, pero aquí estamos hablando de los requisitos. Yo lo que yo entiendo, cuando dice requisitos de los obispos, se está diciendo, o sea, para usted ser obispo, no le está diciendo para usted ser obispo, usted tiene que estar casado. Le está diciendo, si usted, para ser obispo, si está casado, usted no puede tener dos mujeres. No, exacto. Si usted está casado, usted no puede tener dos mujeres. Y si usted tiene hijos, tus hijos tienen que ser ejemplo. Exacto. Eso es lo que la Biblia está diciendo ahí, entiendo yo. Pero no le está diciendo, para usted ser obispo, tú tienes que estar casado. Eso es lo que yo entiendo ahí. No está diciendo directamente, para usted ser obispo. Una cosa y ahí está escrito. Porque por eso es que el evangelio tiene diversidad, porque es que a veces nosotros entendemos de una forma, pero la Biblia lo dice como es. Entonces, cuando usted va a una empresa a buscar un empleo, y a usted le dicen, bueno, usted necesita tener 3 años de experiencia. Y usted le dice, sí, pero yo me sé todo. Pero tiene la experiencia. No, pero yo me sé todo, pues yo salí de la universidad y me sé todo. Sí. No importa que tú te sepas todo, es que tiene que tener 3 años de experiencia, porque dentro de esa empresa está como requisito. Sí. Tú vas a ir a otra y te van a decir, dígame, yo salí, venga, entre, y te van a entrar, porque ellos no necesitan los 3 años de requisito. Y tú vas a comenzar a hablar de aquello y decir, mira, allí no me aceptaron, ni que 3 años de requisito. Y mira aquí como yo estoy. Entonces, el que te acepten en una, no tiene que ser que en esa otra te tengan que aceptar obligado, porque ese era su requisito. Entonces, la Biblia tiene su requisito, aunque nosotros lo hagamos de diferente manera, y como dijimos ahorita, no es que cumplimos con todo esto, todavía nos faltan algunas cosas. Este capítulo de Timoteo y de Tito es un capítulo que nosotros los pastores vivimos releyéndolo y releyéndolo, porque queremos cada día ir cumpliendo con esos requisitos y arreglando nuestra vida de tal manera que cumplamos. Al pastor que nombraron, que no tiene esposa, hermano, órale a Dios y cásese, porque dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios te hizo una compañera, cásate, ten tus hijos, haz que tu familia eche para adelante y crezca, y tú tengas
quién te acompaña en tu casa cuando tú vayas a dormir en la noche, cuando vayas a comer a las 12. Entonces ten tu familia. El que tú estés pastoreando solo porque Dios te hizo el llamado y tú tienes los dones y Dios te usa y tienes capacidad para aconsejar, para lo que sea, eso es Dios que lo hace. Pero tú como persona, como ser humano, en tus emociones, tú necesitas un esposo y necesitas a tus hijos que estén ahí contigo. Y si Dios te dio tus hijos, tenlo en bendición. Así en nombre de Jesús. Candela. Yo voy a Francisco que quiere hablar. ¿Qué es lo que te quiere decir? No, estamos diciendo. Gloria a Dios. Dios se fue. Señores, este tema está poderoso. Esto está bueno aquí. Esto está bueno. Hablando de los pastores, La Biblia habla acerca de pastores que están viviendo en ganancia deshonesta, y eso es lo que está provocando mucha desgracia, muchas barbaridades dentro del conjunto de las iglesias evangélicas pentecostales. Por esta razón, porque hay muchos pastores, amados, lo que a ellos les interesa es la leche. Amén. Es el dinero. A ellos no les importa el comportamiento del miembro, no les importa cómo el miembro camina. A ellos lo que les importa es que el miembro da el diezmo y que da la ofrenda, y que la iglesia esté lleno para que en el alfolí haya mucho sobre, haya mucho dinero. A ellos estos son lo que le llaman la atención a ellos. Pero sí estamos bien convencidos de que hay pastores que están guayando la yuca. Hay pastores, amados, que sufren por las ovejas, que cuando un miembro se le va, eso le duele en el corazón y le caen atrás y lo busca hasta conseguirlo. Así Bendito es. sea Dios. Así es. Hay pastores que no se confabula, amado, que no se confabula con nadie para desagradar a Dios. Así es. Amén. Hay pastores que no se confabula con el dinero para poner a cualquier persona en el púlpito. Porque porque hay pastores que tienen cara bonita, el que diezma, el que ofrenda. A ese hay que mantener, a ese hay que dar oportunidad todos los domingos, hay que dar oportunidad cada vez que hay un culto, porque ese diezma y ese ofrenda. Así es. Entonces, ¿qué es lo que te dice, Francis? Vamos a dar la palabra al Sí, pastor. amén. Gloria al Señor. Miren, en el libro de Juan, capítulo 10, Jesús habla de dos clases de pastores. Habla del buen pastor, que su vida da por las ovejas, y habla de los pastores que son asalariados, que su único interés es el salario. No importa lo que le pase a las ovejas, ellos lo que quieren es el salario que pueden obtener. Entonces, decía el ministro que hay pastores que están guayando la yuca, y bíblicamente no debería de ser así, porque si tú tienes oveja, en el término de ganado, las ovejas te producen leche y te producen lana, y tú la proteges a las ovejas, tú la alimentas a las ovejas, tú le cantas a las ovejas, como hacía el salmista David, que David llevaba su arpa y tocándole a Dios, las ovejas se mantenían ahí escuchando la alabanza y la música. Pero todo eso te produce que las ovejas tengan lana y tengan leche. Y el pastor se sustenta de esa lana y de esa leche. Y con ese mismo dinero que obtiene por esa lana y esa leche, pues consigue más pasto para seguir trabajando con las ovejas y todo eso. Ahora, ¿dónde está el mal? Cuando el pastor quiere pastorear por el interés al dinero, ahí va a permitir lo que sea dentro de la iglesia. Y como decía el ministro, a quien más dinero da, pues ese tiene mejor posición en la iglesia, tiene mejores cargos, porque es el que más dinero da, y no debería de ser así. El pastor no trabaja por dinero, ni por paga, ni por nada de eso dentro de la iglesia. El pastor, por la gracia de Dios, que toca a los hermanos que dan diezmo o que dan ofrenda, se sustenta él, sustenta a su esposa y sustenta a su familia. Mucho descuido de la iglesia de hoy. Por ejemplo, mire, yo tengo un negocio, yo tengo una tienda de celulares.
Yo trato de no dedicarle mucho tiempo a esa tienda de celulares para dedicarle más tiempo a visitar la iglesia, a los hermanos y todo eso. Pero ¿por qué muchos pastores han tenido que salir a laborar, a trabajo fuera? Porque es que a veces la iglesia no produce para ellos sustentarse ellos y su esposa. Y entonces dice la Biblia que el que no trabaja para sustentar su hogar ha negado la fe y viene a ser peor que cualquier incrédulo. Wow. Entonces nosotros también tenemos hijos que sustentar y una esposa que sustentar y un hogar que pagar, porque muchas veces se vive alquilado. Entonces tenemos que salir a laborar por otro lado y ahí comienza el descuido en la iglesia. A veces los miembros comienzan a decir, no, el pastor casi no visita, el pastor casi no busca, el pastor está siempre en su trabajo, pero es por el mismo desinterés de la iglesia de cumplir con algunos requisitos o algunas bendiciones que Dios tiene dentro de la palabra, y que usted trayendo su ofrenda, trayendo su diezmo, Él está ahí para la obra, tanto para aconsejarte a ti, para aconsejar a tu esposo, para visitarte en el hospital cuando estás enfermo, para llevarte un medicamento, y con lo que Él recibe en la iglesia es que Él hace todas esas ayudas. Entonces los pastores no trabajamos por ganancia, no trabajamos por dinero ni por diezmo. El hermano que diezma y el que no diezman son igualitos dentro de la congregación, tienen el mismo derecho y deben de ser aptos para toda buena obra dentro del templo. Pero claro está que muchos pastores desacreditan el evangelio porque como se van detrás de la lana, entonces tienen buena casa, buenos vehículos y los miembros de la iglesia con muchas necesidades y ellos viviendo de manera extraordinaria. Entonces le llaman que ellos son bendecidos por Dios porque ellos le son fieles a Dios y ellos tienen la bendición, y el hermano tiene su pobreza o toda su miseria porque no es bendecido por Dios. No, nosotros estamos para administrar los bienes de la casa de Jehová y que haya alimento en la casa de Jehová, para que todo el que viene coma de esos alimentos. Entonces nosotros vamos a repartir lo que entra en la casa de Dios, se reparte entre la misma congregación. A una hermana que necesita una receta, otro hermano que necesita que se le complete con qué pagar la casa, otro hermano que no está trabajando y necesita comer ese mes y se le ayude. Entonces todo eso es con los diezmos y las ofrendas que entran a la iglesia. Ese es un tema que quizá otro día lo trabajemos amplio, sí, porque está muy criticado. Dicen que estamos viviendo en un tiempo que ya no se debería de hacer, porque eso se hacía con los sacerdotes, con los levitas, y que hoy no hay sacerdote y hoy no hay levita. Mira, ya hay hasta ángeles, porque le está diciendo que somos los ángeles de la iglesia, que somos los ancianos, que somos los obispos. Y si nos vamos a las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el mismo Jesús tocó el tema y dijo, no dejen de hacer una cosa sin hacer la otra. Entonces el mismo Jesús apoyó y hizo, y dentro del pueblo de Dios se colectaban ofrendas y se mandaba a la iglesia para la necesidad de los santos. Entonces es un tema que es muy criticado, sí, muy amplio, sí, es por la burla que han hecho muchos pastores, que son el asalariado. El asalariado no le importa nada, lo que quiere es su dinero. Entonces si usted se faja en el buen pastor que da su vida por las ovejas, debemos de luchar porque ese pastor sea alimentado. Hay una historia que dice que un pastor en un campo tenía un caballito, y él siempre vivía lavando ese caballo y peinándolo y poniéndolo bonito, y le ponía una silla bien acondicionada y bien arregladita, y siempre iba a la iglesia en su caballito. Pero él iba todo traposo, los zapatos rotos, el pantalón feo y todo traposo. Daba su culto y se iba en su caballito, y siempre su caballito adornadito. Un día los miembros no aguantaron más y le dijeron, pastor, ¿por qué es que usted siempre anda todo traposo, pero el caballo usted lo lleva siempre bonito a la iglesia? Y él le dijo, al caballo lo cuido yo, pero a mí me cuidan ustedes. Entonces él dependía de los miembros de la iglesia, y por eso él andaba así, porque ellos no le daban a la iglesia lo que la iglesia recibía, diezmos y ofrendas, y él entonces poder andar con un pantalón en mejor condiciones o con unos zapatos en mejor condiciones. Wow. Ese tema hay que ampliarlo, sí, hay que ampliarlo, ministro. Así mismo es. Bien, es así, la iglesia tiene que sustentar al pastor, ya que el pastor está dedicándose a darle el alimento espiritual. La iglesia tiene que sustentarlo, pero como decía el ministro, vamos a ver si se agenda y desarrollamos el tema más ampliamente con pasajes bíblicos, sí, a ver qué nos enseña la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios enseña sí que se debe sustentar al pastor, y no solo el pastor, evangelista, adorador, lógico, sí, vamos a entrar por ahí, pero resalto sí, eso de que, sí, que no cumple con aceptar en desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Pues bien, entonces hay dos clases de asalariados. Sabemos que en la actualidad, o hace un tiempo, hay dos clases de asalariados. Uno es el que menciona ese texto bíblico,
que es amante del dinero, que es avaro. Por las ovejas hay otro que es asalariado porque el ministerio, el concilio, le da un sueldo, ¿verdad? Por ejemplo, mensual o quincenal a ese pastor o a esa pastora que está allí cumpliendo con esa misión. Entonces, no quiere decir eso que esa persona sea un avaro, sino que ellos reconocen la labor que ese pastor o pastora está cumpliendo en ese lugar y lo honran de esa manera. Así eso no está mal. Así es, está muy bien. Y son pastores que son buen pastores. No importa que el concilio le da una ayuda o un sueldo, son buenos pastores. Usted ve que invierten en la sociedad, invierten en la iglesia. Amén. Y no decimos que quizá, que hemos hablado de los lujos de algunos, no decimos que quizá algunos que tengan ciertos lujos sean malos, no, porque muchos de esos que tienen ciertos lujos también dan todo para la iglesia y viven dando y mantienen siempre velando por la necesidad del otro. Y claro está, mientras más tú das, más el Señor te da. El Señor bendice al dador alegre y tú das y Dios te da, y tú das y Dios te da. Señor, ¿y a ti cuánto es? Porque hay que también tomar eso en cuenta, o tener eso en cuenta, de que hay pastores que son empresarios, hay pastores que son profesionales, que tienen buenos empleos y que el empleo les permite trabajar en el pastorado y también ellos trabajar en su empleo. Y esos pastores tienen buenas entradas, ellos consiguen buen dinero y pueden tener un buen vehículo y va a vivir bien, Eso puede ser criticado. Se está embuchando a través de la iglesia, pero puede ser que no. Puede ser que no, es posible que este pastor tenga su empresa, tenga su buen trabajo, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. Y el pastor vive bien. De esto no se puede decir nada. Estamos de acuerdo. Pero sí, nosotros estamos en contra de los pastores que se enriquecen. Amén. Con la iglesia, que tiene la iglesia como un negocio, que tiene la iglesia como una entrada, como muchos evangelistas también que tienen el ministerio como una empresa. Que están cotizados, no se pueden invitar. Porque, varón, usted lo invita y te dicen cuánto, te preguntan cuántos miembros hay. Es otro tema, vamos a dejarlo por ahí. Porque eso tiene mucha teja por los demás. Eso no se puede tocar. Entonces hay un problema. Hay predicadores evangelistas cotizados que cobran por predicar, y a lo que no tenemos esa perspectiva o no cobramos, abusan, hermano. A veces dicen Dios te bendiga, Dios te socorro, y para el pasaje te dan, abusan. Vamos a dejar eso por otro tema, vamos a hablar de eso después. Sí, pero eso también es una falta del pastor, eso va dentro de la falta de carácter de un pastor. No honrar al evangelista, al maestro, al profeta que va a ministrar la iglesia. Óyeme, mira qué pasa. Escúchame, se da el caso de que tú vas como evangelista, quizás tú no eres muy reconocido, tú vas a una campaña de 2 o 3 días, se convierte en 20 armas, por ejemplo, para Cristo, y viene uno famoso y no se convierte nadie, te hace mucha bulla, y a ese le dan $500,000 y a ti te dice Dios te bendiga, Dios te usó, y no te dan una ofrenda, varón. A ti que trajo bendición a la iglesia, porque tú no eres famoso, a ti no te van a decir $500,000. ¿Me doy a entender? No te van a preparar un buen hotel tampoco, varón. No. A usted lo van a mandar a las 12 o las 11 de la noche, que usted terminó de ministrar para su casa y de Santiago para acá, en un motor. ¿Me entiende, varón? A usted y a mí. Eso lo vamos a ampliar. Son pastores abusadores. Oye, pastores abusadores. Y ladrones también. Sí, porque están quedando con la ofrenda de predicadores. No habla la Biblia. Pero, ministro, lo lindo es, invita a un predicador famoso, que para ellos es famoso, que Dios lo usa, que hace milagros, hace prodigios, y de repente el predicador no llega, pero al predicador le tenía un sobre de $200,000. Y te llaman a ti, y usted le predica y no te dan la ofrenda. No, le sacan nada más. Le dan $500 mucho. Miren, la ofrenda, como dice el varón, Dios toca a uno. Yo le decía ahorita que cuando uno hace una actividad, invita a un evangelista, ya uno debe de planificar dentro de todo eso los gastos de la actividad. Y no, me ha tocado a mí que a veces yo he hecho una ofrenda en un sobre para un evangelista que va a venir a la predicación, y él viene
a veces yo no conozco el evangelista, o a veces lo conozco y preparo una ofrenda. Y el evangelista viene y predica y hace, y Dios lo usa. Y el mismo espíritu me dice, ponle tanto más. Sí, ponle algo. Claro. Ya el sobre está listo, ya hay que abrirlo de nuevo para meterle eso más. Porque Dios lo usó, se manifestó de tal modo. Óyeme, de tal modo. Y tú dices, déjame ponerlo aquí. Y se lo entrega, siempre yo se lo doy a la secretaria para que ella sea que... No, pero hay otro que le quita, para poner pone. No, gloria al Señor. Bueno, pero si Dios mismo te insta a esto, ponle esto, porque Dios sabe la necesidad de cada quien, sabe cómo tú te transportaste a un lugar o fuiste o esto. Entonces hay que hacerlo. Esto es tremendo. Una vez, hermano, yo fui a predicar para Santiago, 3 días una campaña. ¿Y tú sabes cuánto me dio el pastor? 700 pesos. Oye. Y el pasaje nada más son 450. Es un abuso. Es que uno cobra por predicar, pero... Oye, hay muchas cosas que uno la hace por amor a Dios. Por ejemplo, como decía el ministro, hay empresarios ya, ministros, es decir, pastores, líderes, evangelistas, que tienen su negocio y quizá ya hacen las cosas por amor a Dios, ya no se mueven y no necesitan cierta ofrenda que le dan. Por ejemplo, a mí muchas veces me han ofrecido ofrendas y yo las rechazo. He ido, como dice, a Santiago, he ido allá a la casi a Jimaní, en un sitio que le dicen la de cubierta. He ido ahí a predicar, a enseñar y me he movido a diferentes lugares y me han dado muchas veces un sobre al terminar y yo digo, no lo necesito. No, pastor, digo, no, es que yo vine con mi pasaje, vine con mi dinero y Dios me suple dinero, yo no lo necesito. No, que tenga, que lléveselo. Y comencé a tomarlo hace unos años. Un pastor me habló, un pastor mentor y amigo, y me dijo, mira, tú no lo necesitas, pero la Biblia dice que Dios bendice a quien te bendice. Entonces, para que tú le dejes bendición a esa iglesia, tómale la ofrenda que te da. Y Dios lo va a bendecir a ellos por bendecirte a ti. Y ya después tú haces lo que tú quieras con esa ofrenda, porque ya tú la tienes. Sí, tú sabes que tú la necesitas, tú haces lo que quieras. Bendice la misma obra donde tú estás, compra un instrumento, compra algo, haz lo que tú quieras. Exacto. Entonces, después de ese tiempo, entonces comencé a tomarlo, pero me duele en el alma. A veces estoy en una iglesia que me invita a ganar un estudio y veo que tiene mucha necesidad y quieren venir a darme una ofrenda. Digo que no, hermano, todavía sabiendo lo que me dijo mi mentor y pastor, le digo, no, mi hermano, que no es necesario, yo no la necesito, porque que yo veo que la necesidad la tienen ellos y eso hace como que ellos se limiten otro día para invitarme, porque otro día ellos dicen, wow, yo quiero al pastor Francisco para que nos dé un estudio de tal cosa, pero primero vamos a juntar 3,000 pesos para dárselo, porque tú sabes que el pastor Francisco viene, que entonces me limita. Si ellos saben que no tienen que darme nada, me pueden invitar cada rato y yo voy a ir a bendecir esa obra con la palabra de Dios y yo me voy contento por eso, por compartir la obra de Dios y ellos van a quedar nutridos. Entonces hay un tema con eso, hay un tema, porque de verdad que Dios sabe quién la necesita y hay que darla. Pero eso limita. Por ejemplo, usted es un evangelista que quién sabe todo lo que Dios tiene en usted para el pueblo, pero el pueblo está limitado en invitados, porque dice, wow, es que tengo que juntar tanto, y cuando usted no quiere ni hacer tanto, usted lo que quiere es dar la palabra y ver las almas y decir, acepto a Cristo como Señor y Salvador, y eso pasa. Entonces Dios va a bendecir su obra como quiera. Así es. Amén. Así es. Hay otro punto que no quisiera que pase por alto, como falta de carácter en los pastores y pastoras, es el abuso de poder. El abuso de poder. El mismo apóstol Pedro habla de eso en su carta, en su primera carta, capítulo 5, los primeros versículos, hablando de los ancianos, ¿verdad? Que no se adueñen de las ovejas ni que lo hagan por fuerza. También habla la palabra, el apóstol Juan también, de Diótrefe. En fin, ¿qué sucede con esto de abuso de poder dentro de la iglesia del Señor? Por tanto se ven mal los pastores, pero también entran los diáconos y hay líderes también que hacen mal uso de dicha autoridad que tienen, hacen abuso de poder. Entonces, por ejemplo, en casos que hay un miembro que Dios lo está usando, Dios lo está bendiciendo, entonces el pastor parece que entra en un celo, lo ve como un enemigo, lo ve como una competencia, y trata de apagar el fuego a ese líder, a esa persona que Dios está levantando. Dios mío. ¿Entiendes? Pastores que, por ejemplo,
Me ha tocado debatir fuertemente con pastores temas. Por ejemplo, en una iglesia yo estaba hablando de Mateo capítulo 6, sobre la oración, donde habla del Padre Nuestro, que dicen que no den el pan de cada día. Ese pastor tenía acostumbrado a enseñar en la iglesia que el pan de cada día es la palabra de Dios. Pero el pan de cada día que Jesús dice que los discípulos deben de pedir es el alimento, es la comida física que sustenta el cuerpo. Cuando yo desaté esa palabra ya, pues el pastor se levantó airado y empezó a discutir o debatir fuertemente conmigo sobre el tema. Nada, algunos hermanos me apoyaron, estuvieron de acuerdo conmigo, pero la mayoría de la iglesia, el 95% de la iglesia, estaba a favor del pastor, porque el pastor es su pastor, es su pastor, pero que le tenía como una mala enseñanza. Para ellos, la palabra que ellos le pedían ahí, el pan que le pide ahí Jesús en la oración, era la palabra de Dios, no el pan físico. ¿Me entiendes? Entonces yo le estaba explicando que Dios se preocupa por sustentar nuestro cuerpo físico. Así es. ¿Me entiendes? Entonces se desató un fuerte debate y yo le reté, le dije, bueno, yo invito a que los hermanos y hermanas estudien el tema y que luego entonces me llamen o me acerquen a mí y me digan si yo estoy equivocado o si estoy en lo cierto. Y no todo, pero algunos lo hicieron y luego se me sacaron a verdad, tú tienes razón. Claro. ¿Entiendes? Entonces a veces uno, como miembro de la iglesia, tiene que bajar la guardia porque el pastor se sube. ¿Entiendes? Entonces hay pastores que hacen mal uso de su autoridad y te avergüenzan públicamente. Te avergüenzan públicamente. O sea, y ni siquiera se atreven a pedirte perdón, pero si eres tú como miembro, tienes que pedirle perdón al pastor. Tienes que humillarte públicamente, pero el pastor ni en secreto ni en público te pide perdón. Entonces hay un abuso de poder y eso apaga el amor, el fervor del creyente que Dios está levantando, que Dios está haciendo subir. Porque si hombre de Dios, mujer de Dios, tú no te estás metiendo con Dios, no te estás comiendo el rollo. Deja que el que se come el rollo y se está metiendo con Dios fluya en lo de Dios. Así es. Que hay cosas que te chocan, bueno, estudia la Biblia, pero no le haga un berrinche y ponga a esa persona como un hereje delante de toda la iglesia. Mientras la Biblia dice que no se le puede poner buey no se le puede poner bozal al buey que trilla. Al buey que trilla. Entonces, hay pastores que están apagando el fuego, matando a ciertos líderes dentro de la congregación. No. Hay pastores que tienen hombres y mujeres con mucha potencia espiritual, mucha potencia de Dios, y ellos no lo ayudan a salir a flote porque ellos como que le tienen miedo, porque ellos sienten como es una competencia para ellos, o como que ellos creen que a ellos le pueden destronar, no sé. Exactamente. Esa parte pasa por la misma que decíamos ahorita. Cuando son neófitos, la misma falta del conocimiento lo hace envanecerse. Exacto. Entonces ven a la persona como una competencia, y cuando tú dices pero que él es un pastor independiente, él no tiene concilio, ¿por qué él lo ve como una competencia? Porque él ve que los hermanos de la iglesia aplauden o adulan más el mensaje de ese hermano, que él le dicen, oye, pero ahora el pastor es él. No, es que la misma palabra de Dios nos enseña, donde menciona de los 5 ministerios, dice que todos esos ministerios están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, tanto el pastor como los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros, están para perfeccionar a la iglesia. Cuando un pastor, escuchen pastores, cuando usted tiene un líder en su iglesia que tiene conocimiento bíblico, úselo. Esa es una ayuda para usted, menos trabajo, menos carga para usted hacer. Úselo, dele cargo, dele, como decimos, rangos ministeriales para que él pueda hacer y deshacer dentro de la misma obra. Dele ánimo delante de los hermanos, díganle, mira, muy bien el hermano fulano, mire, para que los hermanos comiencen a mirar a ese hermano. Usted, en cualquier momento ya usted no estará aquí, pero usted tiene que dejar un legado en ese liderazgo, que la iglesia pueda seguir funcionando aunque usted no esté. Entonces Dios pone líderes a tu lado para que te ayuden a trabajar. Moisés tenía líderes a su lado, y fue tanto así que cuando Moisés ya se iba a ir,
ya estaba para morir, tenía entonces a Josué ahí para seguir trabajando y seguir guiando al pueblo. Pero si Moisés se ponía a ver a Josué como no, tú lo que me estás es para quitarme el pueblo. No, déjelo trabajar con ustedes. Todos esos miembros que se acercan a usted, que sufren con usted, que saben llorar con usted, déjelo trabajar. Ahora, sí sabemos que dentro de la iglesia tenemos cierto tipo de personas que son vestidos de oveja, pero son lobos rapaces que lo que quieren hacerle daño al rebaño. Y a veces tú trabajas con esos lobos y tú comienzas a analizar todos sus por su fruto, tú lo conoces. Tú comienzas a analizar, y entonces a eso si tú comienzas a cortarle las alas, pero tú se la cortas al paso. Tú no puedes hacerle un show delante de la iglesia, no, tú comienzas a quitarle poder chin a chin, y de aquí a un año ya él no tiene poder dentro de la congregación, y tú fuiste limpiando la congregación de que quite la vista de ese lobo vestido de oveja. Pero no todo el mundo es lobo. Quien tú ves que te está ayudando a echar la obra hacia adelante, que no te está trayendo herejía, que te está trayendo una palabra limpia y que es lo que dice la escritura, déjalo fluir. Dale los domingos para que predique, para que fluya, y la gente que viene al culto recibe esa palabra viva. Entonces nosotros los pastores preocupémonos por agarrar a las ovejas, enseñarlas, capacitarlas para que ellos hagan y fluyan dentro del servicio. Entonces es como dice, a veces nosotros queremos el escenario, queremos la gloria del escenario, que todo gire en torno hacia nosotros, como decía el ministro, esos grandes evangelistas, todo gira en torno a ellos. Todo gira en torno a ellos, a su nombre, a su renombre, a su renombre. No hay esos chiquitos mencionados que son los que ponen las luces, que son los que buscan las sillas, que son los que cargan el agua. Eso no se mencionan, esos pequeños. Siempre todo en torno al grande. Sin embargo, el grande es el que menos gente gana. Si nosotros nos ponemos a analizar aquí mismo, ¿quién se ha convertido con gente de renombre? No nos hemos convertido, nos convertimos con una hermanita de la iglesia que nadie la conoce, que nadie sabe nada, que ni era ni líder de la iglesia, que una hermanita que fue a visitarlo y a vernos, y nos convertimos con ella, y hoy le servimos al Señor Jesucristo. Hoy tenemos ministerio dentro de la iglesia, gracias a que esa hermanita salió ese día. Entonces nosotros tenemos que velar por todo eso, y eso se ve en las iglesias, ministro, ese celo ministerial y esa lucha de poder entre pastores y líderes, que supuestamente los dos lo que están buscando es la cosa buena para Dios. Pero también hay que dejarle claro a esos hombres y mujeres de Dios que Dios lo ha plantado en una iglesia, y que hay que decirle a ellos, por más conocimiento, por más que Dios lo usa, ellos tienen que respetar a sus pastores, tienen que mantener bajo el mando de su pastor, porque es posible que hay gente de estas, hombres y mujeres, cuando ve que Dios lo está usando, que ellos tienen más conocimiento que el pastor, quiere subir, quiere pasar por encima del pastor. Se dan estos casos. Entonces, a esta gente hay que decírselo claro, que por más que Dios te usa, no fue a ti que Dios te puso como pastor. Exacto. ¿Entiende? Por más sabiduría que usted se considera que usted tenga, usted tiene un pastor para ayudar a ese pastor. A usted Dios está capacitando para usted ayudar a ese pastor, y quizás llegar a un punto donde Dios te puede sacar a usted a pastorear. Así mismo es. Y Dios te va a sacar por la buena índole. Yo siempre le digo a la gente, cuando Dios te saca de una iglesia a pastorear, porque Él ve el llamado y ve los dones, y dice, este muchacho me puede servir como pastor, Dios siempre te va a sacar de la puerta de tu casa por la puerta ancha. Tu pastor va a orar por ti, te va a ungir, los hermanos de la iglesia van a orar por ti, te van a ungir y te van a decir, vamos al campo de trabajo y te vamos a apoyar, y tú vas a comenzar en una obra donde tú vas a ver tu iglesia madre apoyándote porque tú saliste bien. Pero cuando tú dices que Dios te llamó y sale y hace un lío en la iglesia y te va, tú no es así que Dios llama. No, Dios llama y Dios respalda. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así es. Bueno, señores, el tema está muy bueno, está muy poderoso el tema, pero ya estamos llegando al final del tema. Así que es posible que haya una segunda parte, pero por ahora, hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Vamos a dejar a los ministros para que ellos entonces hagan su despedida a la audiencia, al público. Gloria al Señor. Vamos a decirle al pueblo
honren a sus pastores, Amén. como lo dice el libro de Hebreos, honrenlo, respétenlo, oren mucho por ellos, son personas humanas igual que cualquiera y necesitan mucho la oración. Los pastores son personas que casi siempre mueren solos, mueren solitarios, a pesar de estar rodeados de tanta gente. Wow. En su momento de más necesidad, usted no ve gente a su lado. Entonces oren por ellos, visítenlo. Si usted tuvo un pastor hace mucho y ya no lo está pastoreando, visítelo, vaya a verlo. Si toma medicamentos, llévele un medicamento. Ore por sus pastores y honrenlos, porque ellos dan cuenta y delante de Dios por vuestras almas. Dios les bendiga. Amén. Bien, resalto que nosotros no tenemos nada en contra de los pastores, nosotros también somos miembros. En el caso de nuestro hermano evangelista Moisés y yo somos miembros. No me quejo de mi pastor José Luis Cabrera, donde quiera que esté. Dios te bendiga. Amén. Si no es, tocamos estos temas para que llegue el mensaje, la conciencia de cada pastor y pastora, y busquen más de Dios y se apliquen más los requisitos que la palabra dice, para que evitemos esos escándalos que en el día de hoy, en este tiempo, están afectando gravemente el testimonio de la iglesia. Dios le bendiga. Aquí su hermano Francis Martín. Así es, gloria a Dios. También quiero decirle a cada pastor, se sabe que usted como pastor, usted necesita alguien que te diga que Dios está contigo. Se sabe que usted es un humano igual que todos los humanos. Quiero que todo el mundo escuche esto, que los pastores son humanos igual que todos los humanos. Los pastores cuando salgan de la iglesia son esposo, son esposa, son padre y son madres. Sí. Los pastores no son ángeles, aunque la Biblia en ciertos términos lo llaman ángeles en el libro de Apocalipsis, Sí. pero los pastores son humanos, señores. Sí. Amén. Tienen sentimiento, tienen guerra, tienen lucha y tienen batallas. En debilidad. Hay pastores que por la guerra, por la batalla, por los momentos difíciles que están pasando, están cayendo en depresión. Pastor, te digo, si tú te sientes de esta manera, si usted tiene que ir a una terapia, váyase a una terapia, váyase donde un psicólogo, donde un especialista. ¿Sabe? No te quede muriéndose. Sí. Sacúdete, pastor, levántate. Hay pastores que están a punto de tirar la toalla. Hoy te digo, pastor, Dios está contigo, levántate. Hágase todo lo que tú tienes que hacer para que tú te levantes en Dios. No te dejes destruir. Hay pastores que se sienten descaídos, que se sienten a desmayar por la guerra, por la batalla, por la misma lucha de los miembros. Te digo, pastor, levántate, Dios está contigo. No te quedes postrado, levántate, Dios está contigo, hombre y mujer de Dios. Fue Dios que te llamó. Pero acuérdese que usted no es un ángel, que usted es humano. Acuérdese que también usted puede fracasar, usted puede cometer errores, pero Dios te dice, no te quede en el suelo. No haga como han hecho muchos, que se han puesto en una soga y han quitado su vida. Señor, que Señor reprenda al diablo. Amén. Levántate, te dice Dios en este momento. Aleluya, Dios está contigo, hombres y mujeres de Dios. Así que espero que esta enseñanza esté junto de estos tres hombres de Dios, sea de gran bendición. Parte este contenido cuando usted lo vea. Amén. Envíaselo a un amigo, a un hermano, a un vecino. Envíaselo a alguien para que también pueda ser bendecido a través de esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Uno con Dios para bendecir vida. Bye, bye. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bye.